juego de la bruja. Han pasado varios años desde aquella semana de verano que causó tanto terror y sufrimiento entre yo y mis amigos. Abrí este blog como recomendación de mi psicólogo, tratando de contarle mi experiencia a otras personas para que ellas me dieran sus opiniones, pero yo bien lo que viví, no necesito de otros para afirmar o revivir a mis demonios. Pero bueno, le haré caso a mi médico y les describiré lo que sucedió tal y como lo recuerdo. Yo tenía 12 años cuando viví esto, junto a mi grupo de amigos, los cuales éramos 6, Antonio, Fernanda, Simón, Benjamín, Marlene y yo, un grupo de amigos que se la pasaba en parques jugando o asaltando el refrigerador de la casa de alguno. Una de esas tardes no sabíamos bien qué podíamos hacer debido a que ya habíamos repetido varias cosas y era bastante aburrido, por lo que pensamos en hacer un picnic para salir un poco de nuestra rutina de juegos. A todos nos pareció buena idea, por lo que al otro día ya estábamos alistados con nuestras mochilas y estómagos hambrientos para nuestra tarde. Los padres de Antonio decidieron acompañarnos hasta la zona en la cual pasaríamos la tarde. Llegamos al lugar, el cual era un gran árbol con una pequeña mesa de madera. Los padres de Antonio se fueron al poco tiempo, asegurándose de que no nos faltará nada. Pasamos un par de horas comiendo y charlando sobre buenos momentos o recordando momentos divertidos de nuestras vidas. Luego de ya no tener otro tema de conversación, decidimos ir a dar. Encontrábamos algo con que divertirnos. Caminamos durante unos minutos y llegamos a una pequeña cabaña que estaba rodeada por varios árboles de gran tamaño. Decidimos pasar a ver si había algo interesante con que pasar el rato o si podríamos ocupar la cabaña como nuevo lugar de juegos. Para nuestra buena suerte no había nadie y habían un par de muebles, por lo que esa cabaña se convirtió en nuestra base secreta, donde por un aproximado de 8 días estuvimos yendo y viniendo para pasar las horas. Al 9º día, al llegar a nuestra cabaña, encontramos en la puerta un par de símbolos extraños que nosotros no recordábamos haber hecho. Pensamos que tal vez durante la noche algunos chicos más grandes habían visitado la cabaña durante la madrugada para hacer quién sabe qué. No le seguimos tomando atención y seguimos con nuestros juegos durante esa tarde, pero solo que al volver todos mencionaron que sentían un poco extraña la casa, como si alguien más hubiera estado dentro. Al otro día fue cuando empezó todo. Llegamos a la cabaña como de costumbre, pero notamos que había alguien dentro. Pensamos que era un vagabundo, por lo que decidimos entrar para poder pedirle que se fuera. Todo fue bastante repentino, apenas nos dimos cuenta cuando esa cosa salió, una figura femenina que se le veía que vestía una ropa sucia y rota junto a varias manchas rojas en esta. En apenas 2 segundos esa cosa agarró a Benjamín y a Simón para después desaparecer dentro de la cabaña. Nos quedamos inmóviles y aterrados por lo que acabamos de vivir. No pasó mucho cuando se empezaron a escuchar los gritos de agonía de los chicos. No se nos ocurrió mejor idea que entrar a intentar ayudarlos, pero al entrar vimos como esa mujer estaba despedazando a Benjamín para luego devorar su aún tibia carne. Esa mujer nos dejó encerrados y durante un periodo de varios días nos tuvo como sus rehenes, obligándonos con cada día a ver cómo a cada uno le hacía varios símbolos extraños en su piel para luego ella despedazarlos, como hizo con Benjamín y Simón. Quedábamos solo Fernanda y yo cuando un oficial de policía llegó a la cabaña en busca de nosotros por nuestra desaparición. El hombre entró con pistola en mano para investigar el lugar, pero no fue de ningún tipo de ayuda debido a esa cosa que lo mató con una mirada fría y penetrante. El hombre cayó tieso como un tronco sobre el suelo y esa mujer comenzó a despellejarlo para después comenzar a poner su piel sobre la suya. Mientras ella se preocupaba de ponerse la cara del pobre diablo, nosotros aprovechamos y salimos de la cabaña. Por fin pudimos salir de ese infierno. Cuando llegamos con nuestros padres les contamos lo sucedido y ellos tomaron cartas en el asunto. Esa misma noche varios vecinos fueron a quemar esa cabaña para tratar de olvidar lo sucedido.
Pero por mucho que la hayan quemado nadie vio a la mujer. Pasaron los años y lo último que supe de Fernanda fue que terminó suicidándose por tanto terror a volver a verla, y así fue como terminó mi historia mis estimados lectores, pero para mi mala suerte ella me volvió a encontrar y no ha dejado de atormentarme por lo que pronto estaré junto a mis amigos. Adiós. Todo comienza cuando mi hermana desapareció. Tras muchos días de búsqueda, escuché las palabras que nunca había deseado oír: lo siento, pero debemos suspender la búsqueda de tu hermana, dijo el policía que coordinaba el dispositivo. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Mónica había desaparecido sin dejar rastro y las esperanzas de encontrarla se desvanecían con cada día que pasaba. Nuria, su mejor amiga, y David, su novio, estaban tan devastados como yo. Los tres sabíamos que si hubiéramos desaparecido cualquiera de nosotros tres, ella nunca hubiera abandonado, así que nosotros tampoco podíamos rendirnos. Tenemos que hacer algo, me dijo Nuria con la voz temblorosa, mientras observábamos el bosque que se extendía frente a nosotros. Era un lugar que creíamos conocer después de haber crecido a su lado, pero ahora, solo sentía un escalofrío recorriendo mi espalda al pensar en lo que podría haberle sucedido a Mónica entre esos árboles. David asintió en silencio, compartiendo nuestra determinación. Tal vez podamos buscar por nuestra cuenta, deberíamos revisar los alrededores, explorar lugares que la policía podría haber pasado por alto, asentí, sintiendo que al menos estábamos haciendo algo para encontrar a Mónica. Esa tarde, con mochilas llenas de provisiones y linternas en mano, nos aventuramos al bosque en busca de pistas que pudieran llevarnos a ella. Las nubes comenzaban a oscurecer el cielo y el viento soplaba con inquietante insistencia, como si el mismo bosque intentara advertirnos que no debíamos adentrarnos más. A medida que avanzábamos, la tormenta se desató con furia. La lluvia caía en ráfagas y los truenos resonaban en el aire. Buscamos refugio en una pequeña cueva cerca del río que habíamos explorado en ocasiones anteriores. Parecía el lugar perfecto para esperar a que la tormenta amainara. Pero lo que no sabíamos era que ese refugio se convertiría en nuestra peor pesadilla. La lluvia torrencial hizo subir rápidamente el nivel del agua, que comenzó a inundar la entrada de la cueva, dejándonos atrapados en su interior. El agua subía rápidamente, obligándonos a retroceder hacia las profundidades de la caverna. David intentó tranquilizarnos, pero todos podíamos sentir el creciente pánico en el aire. Fue entonces cuando se oyó el primer grito. Agónico y desesperado que parecía perderse en el rugido de la tormenta. Miramos a nuestro alrededor en busca de la fuente del sonido y vimos a David forcejeando en el agua, luchando contra algo que lo arrastraba hacia la oscuridad. «David», grité con todas mis fuerzas, corriendo hacia él junto a Nuria. Juntos intentamos aferrarnos a él, luchando contra la fuerza invisible que lo arrastraba. Pero nuestros esfuerzos fueron en vano. David desapareció bajo el agua con un último grito ahogado. Nos quedamos temblando en medio de la cueva, sin saber qué hacer. Entonces, la cosa sin nombre regresó. En la penumbra solo pude ver cómo una sombra oscura emergió del agua y envolvió a Nuria en sus garras implacables. Grité su nombre una y otra vez mientras intentaba liberarla, pero otra vez todo fue en vano. Lo último que pude ver de Nuria antes de que el agua también la engullera fue una expresión de horror en sus ojos azules. Lo que pasó por mi mente era lo terrible que era la sensación de saber que yo iba a ser el siguiente, y entonces, un espectro emergió de la pared de la cueva. Era Mónica, mi hermana.
Pero su aspecto era distorsionado y sus cabellos flotaban a su alrededor como si estuviese en el agua, mientras que en su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y angustia. Me miró con ojos vacíos y dijo una sola palabra. Hermano, Mónica. Tartamudeé, sin poder creer lo que veía. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Ella respondió con urgencia. Nada. Nada, lo más rápido que puedas, me dijo su espectro. Aprovecha que está comiendo. Extendió una mano hacia mí y señaló el agua que continuaba subiendo. Entendí su mensaje: si quería sobrevivir, tenía que sumergirme en la oscuridad y nadar mientras la criatura estaba ocupada. Tragué saliva, mirando hacia el agua que se agitaba con ferocidad. Sabía que no tenía otra opción. Cerré los ojos, pensando en Mónica, en Nuria y en David, luego me lancé al agua helada y comencé a nadar a ciegas. Mis pulmones ardían mientras luchaba contra la corriente. La obscuridad era abrumadora y sentía como si algo me siguiera, acechando en la negrura. Finalmente, cuando creía que no podía más, emergí a la superficie y respiré profundamente, inhalando el aire fresco con gratitud. La corriente me arrastró lejos de la cueva, pero seguí nadando con todas mis fuerzas. No sabía hacia dónde me dirigía, pero estaba decidido a sobrevivir. Los minutos me parecieron horas hasta que finalmente llegué a la orilla, exhausto y tembloroso. Lo que acabáis de leer es la versión oficial que le conté a los agentes cuando llegué al pueblo, aunque estoy seguro de que no me creyeron. Tampoco pensaban que mentía, simplemente dedujeron que mi mente había creado esa historia para protegerme de la verdad, fuese cual fuese. ¿Queréis saber lo que pasó realmente? En realidad, todo fue más o menos igual hasta que nos refugiamos en la cueva y el agua empezó a subir. Pero aunque no apareció ningún monstruo, sí que apareció el fantasma de mi hermana para advertirme. Nuria y David me mataron. Ellos querían para saber qué se sentía quitarle la vida a alguien, y parece que les ha gustado porque ahora quieren hacértelo a ti, así que no tuve más remedio que golpearlos salvajemente por la espalda y tirarlos al río para que murieran ahogados. Con trabajos salí de ahí, y tomé un respiro y me dirigí a casa. Llegué después de medianoche, mis padres estaban ya dormidos, solo tuve fuerzas para llegar y dejarme caer en la cama. Me levanté con un dolor de cabeza insoportable, pero me dirigí a clases como siempre. Pude salir temprano, ya que un profesor, misteriosamente no se presentó. Estaba bastante cómodo con lo que había hecho hasta esta mañana, cuando mi hermana apareció sana y salva en nuestra puerta, diciendo que se había arrepentido de fugarse de casa sin habérselo dicho antes. Al conocerse en una convención anual para amantes del terror, Saúl y Katy, dos jóvenes de más de 20 años, cultivaron una linda amistad. Les gustaba hacer grupo para hablar sobre las nuevas películas de terror que estaban en estreno o, simplemente, contarse historias de horror acerca de vampiros, fantasmas o demonios, pero si hay un tema que les llamaba mucha la atención eran las brujas, ya que, al vivir en un área llena de bosques, las personas tendían a crear leyendas sobre brujas que hacían desaparecer a las personas. Katy, ¿qué piensas sobre las brujas? ¿En verdad crees que son así como cuentan? ¿Crees que si existiesen las podríamos ver? ¿O son más como en las películas de terror modernas, que solo las puedes sentir, pero no puedes verlas? La verdad es algo que me encantaría saber. Brujas, no lo sé, pero dicen que si alguna vez te encuentras con una, jamás te volverán a ver, desapareces. He escuchado historias así. Vamos, acompáñame a una reunión y conversamos en el camino. Qué bueno. Te voy a contar algo que me dijo mi abuela hace mucho. Ella me dijo que, cuando era joven, una bruja intentó llevársela mientras estaba en el bosque sola.
Sentía su presencia y, aunque no podía verla, se escuchaban alaridos a lo lejos, sombras y pasos, pero no veía nada. Mi abuela intentó correr por el bosque, sabiendo que si la bruja la atrapaba no podría escapar. También me dijo que, en su afán por huir, sintió como le arañaban la espalda, y algo invisible la sujetaba haciéndola caer. Estaba muy asustada, pero, al levantar la cabeza, había una chica joven parada a unos metros de ella que la miraba con un rostro horrible, pero, de repente, desapareció. Mi abuela logró ponerse de pie y escapar. Creo que es la única persona que ha logrado escapar de una bruja. ¿Qué te parece esta historia real, Katy? Wow. Debió de ser muy terrorífico para tu abuela, pero por suerte logró escapar, porque yo sé que las brujas no solo te atrapan, eso es solo el comienzo. Mira, ya llegamos, es aquí. Entremos, adentro te sigo contando lo que yo sé de las brujas y te presento al grupo, ¿vale? Perfecto, este lugar es tétrico, Katy, y muy oscuro, muy bueno para los amantes del terror como nosotros, pero sigue contándome, por favor, ¿qué más sabes? Bueno, como te decía, una vez que te atrapa un bruja, no solamente lo hace ella, también lo hacen otras más. También es cierto que no las puedes ver, pero, al menos que ellas quieran, se presentan en forma de mujer, aunque realmente no tienen forma definida. Los motivos por los cuales te secuestran pueden ser diversos, pero el más común es para hacer un ritual con tu cuerpo y tu sangre, y al final se comerán lo poco que quede de ti. Es una muerte segura. Déjame encender la luz, Saúl. Al encender Katy la luz, Saúl se encontró rodeado de, al menos, 4 jóvenes como él, amarrados con cadenas en el suelo, con rostros de terror, tratando inútilmente de escapar de aquel lugar oscuro y lúgubre. Saúl sabía que algo estaba mal, esto no parecía ser una de las típicas reuniones a las que asistía con Katy. ¿Qué sucede, Katy? ¿Por qué están estos chicos encadenados y amordazados? ¿Este es tu grupo de reunión? Oh no, Saúl, verás, las brujas te pueden engañar, pueden ser tus mejores amigas, pero cuando llega el momento nos manifestamos como realmente somos. Así es, mis amigas están aquí, solo que no las puedes ver, pero no te preocupes, pronto las podrás sentir. Yo necesitaba traer a alguien para completar el ritual de hoy, y tú no podrás escapar como se me escapó tu abuela hace más de 50 años, pronto iré por esa maldita. Saúl y todos los demás que estaban allí atrapados, fueron elevados por el aire por fuerzas que no podían ver, y fueron azotados contra la pared quedando inmóviles. Luego se hicieron presentes 4 mujeres además de Katy, aunque realmente esa persona nunca existió. Solo eran 5 brujas con rostros sin expresión, mostrándose de forma física como muy pocas veces lo hacen. Saúl comprendió que era su fin, que su buena amiga nunca lo fue, y que su sangre, junto con la de los otros, será derramada diabólicamente por las brujas, para luego desaparecer para siempre. Una forma muy terrorífica de comprobar si las brujas existen. Winstead finalizada la hora del almuerzo escolar. La maestra les comunicó a los alumnos que la junta directiva había planificado un simulacro de incendio en el que todos debían participar. Poco después sonó la alarma y los alumnos salieron para reunirse en el patio. Era un día caluroso, con el cielo despejado y un sol que hacía arder la piel, llenando las frentes de los estudiantes con pequeñas gotas de sudor. La maestra comenzó a leer la lista de nombres. Todos alzaban la mano y decían presente de forma mecánica, consumidos por el aburrimiento.
Sin embargo, una chica de un grupo de 5 amigas se fijó en el hecho de que Carmen, una compañera de clase, estaba de pie junto a la alcantarilla, a la que le faltaba la tapa desde hacía semanas y aún faltaba bastante para que la maestra leyera su nombre. Sus ojos brillaron. Carmen estaba entre las últimas de la larga lista organizada en orden alfabético. ¿Qué pasaría cuando la llamen si caía en las alcantarillas? Carmen está en la alcantarilla. Podrían decir y entonces todos reirían a carcajadas y la pobre Carmen sería el hazme reír. Quién sabe, incluso podrían terminar por bautizarla como la chica de la alcantarilla. La oportunidad de romper el aburrimiento y hacer historia era perfecta, así que les comunicó discretamente la idea a sus 4 amigas y todas empezaron a golpearse en torno a Carmen, fingiendo torpeza para empujarla y hacerla caer sin que aquello pareciese premeditado. La maniobra fue perfecta. Carmen apenas emitió sonidos de queja mientras la hacían caer y cuando dijeron su nombre, las 5 chicas empezaron a gritar. Ella está en la alcantarilla. Ella está en la alcantarilla. Un mar de carcajadas se desató, pero las risas empezaron a silenciarse cuando la maestra se acercó a ver y antes de que emitiera palabra alguna, se giró y miró a todos con una mueca impregnada de angustia y terror. La situación no inspiraba risa alguna. Carmen había caído de cabeza en el hueco y al aterrizar su cabeza se había torcido hacia un lado en una posición totalmente imposible, su cara casi sin piel después de haberse raspado contra las paredes de la alcantarilla en la caída y una mueca espantosa como si hubiera tratado de gritar y no hubiese tenido el tiempo suficiente. La sangre se dispersaba en un charco que se mezclaba con el excremento húmedo y maloliente que impregnaba todo su cuerpo. Las 5 chicas se acercaron a ver. Una lágrima asomó tímidamente en la mejilla de la autora de la broma mientras sus ojos atónitos contemplaban como una gorda cucaracha yacía sobre lo que alguna vez fue el rostro de Carmen, moviendo sus antenas como para ver si todo estaba bien. Pero nada estaba bien, ella y cada una de sus amigas se sintieron como uno de esos repulsivos insectos cuando la policía vino y determinó que Carmen tenía el cuello roto y estaba muerta. Según dijeron, al caer, Carmen se golpeó con las escaleras metálicas de tal forma que perdió la cara y después se rompió el cuello al estrellarse contra el cemento. Minutos después se llevaron el cadáver de Carmen, acompañado por una procesión de moscas cuyos zumbidos eran casi el único ruido en medio del fúnebre silencio. Ese día hubo un interrogatorio después de clases. Todos debían ir. En el interrogatorio las 5 chicas dijeron que fue un accidente y que ellas fueron testigos. La policía les creyó y el caso de Carmen Winstead se cerró, pero algo aún más siniestro había comenzado. Meses después, compañeros de clase de la fallecida Carmen empezaron a recibir correos electrónicos que se titulaban "La empujaron" y afirmaban que a Carmen la habían empujado, que su muerte no fue un accidente. También, los correos decían que los culpables debían asumir la responsabilidad del crimen, pues de lo contrario habría terribles consecuencias. La mayoría pensó que los correos eran una farsa elaborada por alguien que quería divertirse causando temor, pero otros no estaban tan seguros. Transcurridos unos pocos días tras la cadena de correos, la chica que ideó el plan para ridiculizar a Carmen estaba bañándose cuando de pronto oyó una extraña risa. Cerró el grifo para oír mejor. La risa parecía venir del interior de la ducha. ¿Acaso se estaba volviendo loca? Aterrada, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su madre nerviosamente y se fue a dormir más temprano que de costumbre. 5 horas después su madre se despertó al oír un portazo en la puerta de entrada. Su hija no estaba en la habitación ni en ningún lugar de la casa.
Llamó a la policía, pero los agentes poco podían hacer al respecto, ya que no se podía interponer una denuncia en personas desaparecidas hasta que transcurrieran 48 horas. Aún así prometieron a la desconsolada madre patrullar las calles cercanas para buscar a su hija. La búsqueda de familiares y amigos tampoco tuvo éxito y la chica no apareció aquella noche. La mañana siguiente, mientras el conserje del colegio limpiaba las hojas secas del patio, se encontró que la tapa de la alcantarilla, que habían vuelto a colocar después de producirse la trágica muerte de Carmen, había sido levantada y apartada a un lado. Al asomarse descubrió algo realmente escalofriante. Parece que la chica desaparecida la había retirado antes de lanzarse de cabeza por el conducto y se encontraba en el fondo con el cuello roto y la cara destruida, borrada por los golpes que se había dado al caer y golpearse con las escaleras metálicas de las cloacas. Una muerte idéntica a la que sufrió Carmen. El mismo destino les esperaba a las otras 4 culpables de la muerte de Carmen. Tras la muerte de las 2 primeras, un equipo del ayuntamiento soldó la alcantarilla para que nadie más pudiera abrirla. Sin embargo, eso no pareció impedir a la tercera víctima arrancarla del suelo, algo que requería una fuerza sobrehumana. Por supuesto, esa fue la gota que colmó el vaso y se decidió colocar vigilancia a las 24 horas del día en ese peligroso punto de encuentro para suicidas. Las 2 víctimas restantes murieron de la misma forma, pero el espíritu de Carmen en esta ocasión las guió hasta alcantarillas cercanas a sus domicilios. La vigilancia podría frustrar sus planes. Una por una cayeron en las alcantarillas, perdiendo el rostro y rompiéndose el cuello. Todas se habían quedado dormidas antes de su trágica muerte. En ese momento, cuando se encontraban más vulnerables, Carmen aprovechaba para poseer sus cuerpos y guiarlas como si se tratara de un caso de sonambulismo hacia una muerte tan cruel como la que ella había sufrido. Un destino cruel porque podían sentir todo lo que ocurría, pero no tenían control sobre su cuerpo. Pero la cadena de muertes no se detuvo ahí, ya que posteriormente otros compañeros de clase de Carmen también fueron encontrados muertos en distintas alcantarillas, con el cuello roto y el rostro anulado. Ellos y ellas también se habían dormido antes de aparecer muertos. Resultaba muy inquietante pensar que todos esos otros compañeros muertos no habían creído en los correos electrónicos que afirmaban que Carmen fue empujada. ¿Acaso el espíritu de Carmen se estaba vengando? ¿Podría esto explicar muertes tan extrañas en las que no se entendía cómo diablos los cuerpos habían ido a parar a la alcantarilla sin que nadie advierte con claridad el rumbo de las víctimas tomaban antes de ser asesinadas? El espíritu de Carmen Winstead andaba suelto, y quien no creyese que ella fue empujada, corría el riesgo de ser castigado con una muerte semejante a la de Carmen, muerte que caería sobre él o ella durante las horas de sueño, con un sigilo que solo se rompería al caer por la alcantarilla. Nota: esta leyenda es muy reciente, se empezó a propagar en el año 2006 mediante una cadena de correos en los que afirmaban que si no enviabas la historia a tus amigos, Carmen Winstead regresaría del mundo de los muertos a por ti por no creer su historia. Actualmente está resurgiendo en Estados Unidos gracias a mensajes en cadena efectuados en Facebook a través de publicaciones en los muros.